Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. O bueno, no sé cómo darle la introducción. Vamos a intentarlo con ese bienvenidos. Como pueden ver, no dormir bien causa efectos adversos, muy adversos. Necesito otro aro de luz, creo. Ya, no. O sí. Ya, vamos a continuar. Estamos en la parte ya llegó, ya te superé, parte 4 parte 5. Parte 5 del libro La revelación de los templarios, escrito por Lynn Pickneck y Cliff Prince. Esperemos que les pueda gustar esta hermosa lectura. Creo que mis Creo que mis shorts eran más vistos que mis videos largos. Lastimosamente tengo que hacer videos largos. Es indispensable. Ya. Entonces, de los textos que mencionan a María Magdalena, los evangelios son los únicos que conoce la mayoría de las personas, así que vamos a centrarnos en ellos. Hasta ahora, hace poco, el personaje que estuvo considerado por muchos cristianos como marginal en relación con la peripecia de Jesús y sus seguidores, en los últimos 20 años, por el contrario, se advierten un cambio de percepción por parte de los estudios. Hoy por hoy se le atribuye un papel bastante más destacado, y es a la luz de estas conclusiones que estableceremos nuestra propia hipótesis. Aparte de la Virgen María, la única mujer a quien los cuatro evangelistas citan por su nombre, hace su primera aparición durante el ministerio de Jesús en Galilea y formaba parte del grupo de mujeres que le seguían, las cuales le asistían con sus bienes. Estamos hablando de que asistían a Jesús. Antes Jesús estaba echado de ella 7 demonios. Perdón, antes Jesús había echado de ella 7 demonios. La tradición la identifica con otras dos mujeres del Nuevo Testamento: María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro, y la mujer cuyo nombre no se cita, que unge los pies de Jesús con esencia de nardo que saca de un vaso de alabastro. Esta conexión la examinaremos luego, pero de momento limitémonos al personaje inequívocamente identificado como María Magdalena. Su papel adquiere una significación completamente nueva, más profunda y más permanente cuando queda consignado que estuvo presente en la crucifixión, y más especialmente que fue el primer testigo de la resurrección. Aunque los cuatro evangelios difieren, como sabemos, en la manera de narrar el descubrimiento del sepulcro vacío, todos coinciden en lo tocante a la identidad de la primera persona que vio a Jesús resucitado. Es indudablemente María Magdalena, y no dicen los evangelios que fue la primera mujer que vio, sino la primera persona. Detalle que suelen pasar por alto aquellos a quienes solo cuentan como verdaderos apóstoles los hombres que siguieron a Jesús. A ver, leámoslo de nuevo. Es indudablemente María Magdalena, y nos dicen los evangelistas que fue la primera y no dicen los evangelistas que fue la primera mujer que lo vio, sino la primera persona. Detalle que suelen pasar por alto aquellos para quienes solo cuentan como verdaderos apóstoles los hombres que siguieron a Jesús. Es así que la Iglesia ha fundamentado su autoridad por entero en el concepto apostolado. El primer apostólico lo incumbe a Pedro, y este es el conducto a través del cual se transmite a la posteridad los poderes de Jesús. El primado apostólico le incumbe a Pedro. Entonces, dicha autoridad, que muchos creen fundada en el anuncio, con juego de vocablos incluido, de que sobre esta piedra edificaré, según la creencia oficial, proviene de ser el primer discípulo de Jesús que lo vio resucitado. Según la creencia oficial, proviene de ser el primer discípulo de Jesús que lo vio resucitado, pero lo que dice el Nuevo Testamento no concuerda con esa enseñanza de la Iglesia. Aunque solo fuese por eso, evidentemente se ha infligido a la Magdalena una injusticia tremenda, y que en este caso reviste consecuencias de alcance excepcional. Pero aún hay más. Esta es también la primera entre los discípulos que recibe una comisión apostólica directa de Jesús, cuando
Este le envía a comunicar las noticias de su resurrección a los demás. Tal vez parezca curioso, pero la primitiva iglesia sí reconoció su verdadero lugar en la jerarquía y le dio el título de Apóstola Apostolorum, eh, la, la apóstol de los apóstoles, o más explícitamente la primera apóstol. ¿Por qué razón quiso Jesús resucitado aparecerse en primer lugar a una mujer? Esta pregunta siempre ha sido una espina para los teólogos. La explicación más pintoresca quizá fue una de las surgidas durante la Edad Media, cuando se propuso decírselo a una mujer era la manera más eficaz de propagar rápidamente la noticia. Los estudiosos admiten hoy en día que las mujeres desempeñan en el movimiento de Jesús una función mucho más amplia y más activa de lo que enseña habitualmente la Iglesia, y ello tanto en vida del fundador como más tarde cuando la predicación se abrió a los gentiles. Paradójicamente, tal vez el verdadero panorama del lugar que ocupaban las mujeres no se habría conocido nunca, a no ser por la controversia que suscitó la campaña a favor y en contra de la ordenación de las mujeres. La misión de estas perdió importancia cuando la Iglesia se formalizó como institución bajo la influencia de Pablo. Este proceso fue retrospectivo en consecuencia, y aunque las mujeres no habían sido en modo alguno personajes secundarios del drama cristiano, primero Pablo, Adláteres y Adláteres se encargaron de empujarlas a un puesto marginal de la historia. Desde luego, si nos atenemos exclusivamente a la impresión que comúnmente los evangelios pareciera que todos los discípulos de Jesús fueron hombres, solo en Lucas se menciona que le acompañaban mujeres, lo cual podría introducirse alguna confusión cuando luego todo se llena de mujeres, aparentemente salida de ninguna parte para ocupar los lugares centrales alrededor de la cruz. Salidas de ninguna parte, ¿no? Teniendo en cuenta la desdeñosa imaginación de aquellas en lo principal del relato, sorprende que pasen tan súbitamente al centro de la atención. ¿No sería que sus seguidores masculinos le habrían desertado? Vemos tal vez a las mujeres en ese punto crucial de la narración porque eran las únicas amigas fieles que le quedaban. Es posible que los autores de los evangelios se viesen obligados a tenerlas en cuenta cuando narran la crucifixión, sencillamente porque no había nadie más allí, y la crónica depende exclusivamente de ese testimonio presencial. Detalle significativo: en aquella época las mujeres no podían testificar ante los tribunales judíos porque se consideraban que su palabra no era importante. Entre las muchas consecuencias de este punto, la de ceder cierto fundamento a la iglesia de que María Magdalena fue la primera que vio a Jesús resucitado, no es de creer que nadie se molestase en urdir una falsedad basada primordialmente en la palabra de una mujer. Ejemplos resplandecientes de lealtad: hay que aplaudir a las mujeres que tuvieron la valentía de quedarse junto a un ajusticiado, pero una de ellas sobresale de entre todas las demás. María Magdalena. Sugiere su importancia el detalle de que, prácticamente sin excepción, su nombre aparece el primero todas las veces que se cita a las seguidoras de Jesús. Ahora, algunos católicos incluso dicen que eso se debe a que ella dirigía el grupo. En una sociedad tan adepta a los formulismos y rígidamente jerarquizada, tal honor no sería ni secundario ni casual. La Magdalena aparece primero incluso cuando la nombran quienes nunca tuvieron en consideración el lugar de ninguna mujer en el movimiento de Jesús, ni afecto alguno a esa mujer en particular. Así pues, fue de las que asistían a Jesús y sus discípulos lo que tradicionalmente se ha interpretado como que era una especie de criada fiel, siempre postrada delante de los varones del grupo, los únicos que de verdad importaban. Pero la cuestión es bien diferente. Lo que dice en realidad el texto evangélico es que las mantenían con sus bienes. Muchos estudiosos creen que María Magdalena, y tal vez también las demás mujeres del séquito de Jesús, no eran una menesterosa sin recursos, sino una mujer independiente que podía disponer de sus bienes, y con ellos asistía a Jesús y a los discípulos. Aunque el relato bíblico incluye en la expresión a otras mujeres asistentes, como hemos visto, es ella la que figura citada en primer lugar. Disculpen.
disculpen. Ay, tengo que... Ella me vio. No, ¿quién será? Voy a tener que... Ya está. Ya. La propia cita nominal la coloca definitiva y deliberadamente aparte de los demás. Cualquier otra mujer expresamente citada en los evangelios canónicos figura por referencia a un hombre como esposa de o madre de. Perdón. Solo María Magdalena tiene lo que podríamos llamar nombre propio, porque sobre el significado exacto de este volveremos luego. Personaje poderoso e importante, pues, pero que permanece curiosamente enigmático después del cumplido a regañadientes que le hace el Evangelio al destacarla de las demás. Nunca más aparece ni en los hechos de los apóstoles, ni en las epístolas de Pablo, ni siquiera cuando éste describe la sepultura vacía, ni en las de Pedro. Pareciera que hallamos ante otro de esos misterios eternamente discutidos y nunca resueltos, hasta que nos volvemos a los escritos llamados evangélicos gnósticos, en los que el panorama se ilumina hasta dejarnos deslumbrados, así como esta gran luz. En 1945 fue descubierto estos restos, que son más de 50 en la aldea egipcia de Nag Hammadi. Se trata de una colección de primitivos textos gnósticos cristianos, algunos más o menos contemporáneos, según es común opinión de los evangelios canónicos. Estas escrituras fueron condenadas por la primitiva iglesia, y que las calificaba de heréticas y las buscaba con sistemática aplicación para destruirlas, como si contuviesen algún secreto de gran peligrosidad para la institución que estaba en vías de establecerse. Lo que proclamaban muchos de estos textos prohibidos era la preeminencia de María Magdalena. Uno de ellos incluso se titula el Evangelio de María, que no es la madre del Señor, sino María Magdalena. Quizá no sea coincidencia que los 4 evangelios del Nuevo Testamento se marginen concienzudamente, mientras que las escrituras heréticas destacan su importancia. ¿Sería posible que el Nuevo Testamento fuese en realidad una especie de propaganda en favor de la facción anti-Magdalena? Tendremos oportunidad de comentar con mucho más detalle los evangelios gnósticos en otro capítulo, pero destacaremos aquí los puntos siguientes que son de importancia inmediata. Como hemos visto, el relato neotestamentario admite, aunque de mala gana, que tuvo una función principal en el movimiento de Jesús, pero los evangelios gnósticos proclaman abiertamente y corroboran su preeminencia. Y lo que es más, esta categoría superior no consiste solo en ser la primera de entre las mujeres, sino que es literalmente apóstol de apóstoles, y por tanto solo cede en el rango al mismo Jesús por encima de los seguidores varones y mujeres, a los que parece aquí. Ella es la persona que actuaba como auténtico puente entre Jesús y el resto de sus discípulos, que interpretaba sus palabras para que ellos la entendieran. En estos textos no era Pedro el elegido como mano derecha de Jesús, sino María Magdalena. Ella fue, según el texto gnóstico del Evangelio de María, que la reunió a los desalentados discípulos después de la crucifixión y les devolvió un poco de valor cuando ellos estaban dispuestos a abandonar y volverse a sus casas, creyendo haber perdido definitivamente a su carismático líder. Ella rebatió todas sus dudas, y no solo con pasión, sino también con inteligencia, consiguiendo inspirarlos para que se comportasen como verdaderos fieles y apóstoles, lo cual no debió de resultar fácil de suponer, teniendo en cuenta la discriminación predominante en su época y cultura, y además la rivalidad de un poderoso antagonista personal. Pedro, el gran pescador de la leyenda, el futuro fundador de la Iglesia Católica y mártir. Él nos asegura reiteradamente los evangelios, nos, él nos aseguran, él nos aseguran reiteradamente los evangelios gnósticos, la odiaba y la temía, aunque mientras vivió el maestro no pudo sino formular alguna que otra protesta ineficaz contra la extensión de la influencia de aquella. Varios de los textos repiten acaloradas discusiones entre Pedro y María, o las ocasiones en que primero se empeña en preguntar por qué Jesús da muestras de preferir la compañía de la mujer, como dice María Magdalena en otro evangelio gnóstico, el Pistis,
Sofía, dudo de Pedro y le temo porque odia el género femenino. Él también, gnóstico, Evangelio de Tomás, cita estas palabras de Pedro: dejad que se vaya María, porque las mujeres no merecen la vida. Fueron palabras de Pedro. Hay algo más en los relatos gnósticos y los que convierte en explosivos por lo que concierne a la iglesia. La idea que dan de la relación entre María y Jesús no solo es la de maestro y discípulo, ni siquiera la de que pudiera tener un gurú con una adepta de su predilección. La relación se describe como bastante más íntima, a veces en términos sobradamente gráficos. Tomemos, por ejemplo, el Evangelio de Felipe. Pero Cristo la amaba más que todos sus discípulos y la besaba a menudo en la boca. Los demás discípulos se molestaban al verlo y le manifestaron su desaprobación diciéndole: ¿por qué la amas a ella más que nosotros, más que a todos nosotros? A lo que el Salvador le contestó y dijo: ¿por qué no os amo a vosotros como la amo a ella? En el mismo Evangelio gnóstico leeremos la frase en apariencia inocua: eran tres las que siempre andaban con el Señor: su madre María, su hermana y la Magdalena, a la que llamaban su compañera, su hermana, su madre y su compañera. Las tres se llamaban María y la compañera del Salvador es María Magdalena. Si bien hoy la palabra compañera puede tomarse como camarada, colega y amiga en sentido puramente platónico, en cambio la palabra griega original significaba consorte o palabra sexual. En cuanto a los evangelios canónicos, o bien se incluyeron en el Nuevo Testamento porque ellos y solo ellos son auténtica palabra de Dios, que es lo que creen los fundamentalistas, y no son pocos, o bien los evangelios gnósticos contienen por lo menos tanta información válida como los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por cálculo de probabilidad, la balanza se inclina en favor de los gnósticos si los consideramos exactamente tan respetables como los que figuran en el Nuevo Testamento. Si la Magdalena realmente fue la amante y la esposa de Jesús, quedaría explicada su enigmática posición en el Nuevo Testamento. Su importancia es obvia, pero nunca se describe con exactitud su situación. Tal vez los autores daban por supuesto que los lectores de la época sabían cuál había sido su relación con Jesús al fin y al cabo, y como han apuntado algunos de los en aquellos tiempos, lo más natural era que un rabí fuese el hombre casado. Lo contrario sí habría dado lugar a mucho comentario y no se habría omitido en los evangelios una justificación expresa de tal circunstancia. En una cultura tan dinástica como aquella, un Jesús célibe y sin hijos hubiera sido piedra de escándalo y se habría visto obligado a explicarlo en el decurso de su vida pública o como parte de sus supuestas enseñanzas. En realidad, la tradición judaica no solo aborrecía y aborrece el celibato, sino que incluso lo considera auténticamente pecaminoso. Mucho habría llamado la atención Jesús si hubiese predicado el celibato, pero ese cargo nunca se esgrimó contra él, ni siquiera por parte de sus enemigos más implacables. La vida monástica fue un invento muy posterior del cristianismo. Incluso un personaje tan obviamente misónico como Pablo admitió que era mejor casarse que consumirse de pasión. Pero la mera idea de que Jesús hubiese tenido una vida sexual repele tanto a la mayoría de los cristianos actuales. Como hemos mencionado, la imaginaria escena de amor entre Jesús y María, supuesta un mártir Scorsese, suscitó un multimillonario clamor de escándalo, y los cristianos de todos los países denunciaron el sensacionalismo, el sacrilegio y la blasfemia. El verdadero motivo de tal indignación, sin embargo, no era otro sino el miedo atávico y el odio subyacente a la mujer, tradicionalmente vista como impura. Por constitución, su vecindad física contamina el cuerpo y la mente y el espíritu de los hombres naturalmente buenos y puros. ¿Qué duda cabe de que el Hijo de Dios nunca quería ponerse en tal situación de riesgo moral? El hombre que suscita la idea de Jesús, nada menos como compañero sexual de ninguna mujer, se centuplica cuando dicha amante toma el nombre de María Magdalena, una notoria prostituta. Va, va, va. Veremos, venimos. Ya. Sobre esta cuestión tendremos que volver luego, pero baste por ahora de decir que la cuestión de si fue o no una mujer de la calle nunca se ha demostrado de manera concluyente. Hay indicios a favor y en contra de la supuesta profesión, pero el aspecto más significativo del asunto es que la iglesia eligió consentir que su imagen fuese la de una prostituta, aunque eso sí, arrepentida. Esa interpretación selectiva de su carácter, por llamarla de alguna manera, servía también para transmitir dos mensajes importantes: que la Magdalena en particular y las mujeres en general eran impuras, espiritualmente inferiores a los hombres, y que solo la iglesia ofrece la redención.
Si ya resulta inimaginable que Jesús y la supuesta ex prostituta fuesen amantes, pero para la mayoría de los cristianos apenas resulta menos ofensivo postular que eran marido y mujer. Como hemos visto, los autores de The Holy Blood and the Holy Grail aducen que si la Magdalena fue esposa de Jesús, entonces ella explicaría por qué su persona revestía tanta importancia para el priorato de Sion y la idea de su linaje sagrado. Sin embargo, no fue esa, ni con mucho la primera vez que se daba tal idea a la imprenta. En 1931, D.H. Lawrence fabricó su última novela corta de Man Who Did, en la que Jesús sobrevive a la crucifixión y encuentra la verdadera redención a través del acto sexual, con María Magdalena claramente identificada como sacerdotisa de Isis. El autor también pone a Jesús en relación con el esposo de dicha diosa, el dios Osiris, que murió y resucitó. El primer título propuesto en el relato había sido de Escape Cock, y como ha apuntado Susan Haskins, el gallo cock, eufemismo por miembro viril en inglés, se asocia a la idea del cuerpo erecto. El personaje de Cristo hace un juego de palabras al exclamar "he resucitado" cuando logra por fin una erección. Sorprendente que la atención se haya fijado tanto en el amante de Lady Charteley, mientras que la otra obra del mismo autor, más escandalosa, es Potencia, escapó a la censura. Aunque pueda argumentarse que Jesús y Magdalena fueron cónyuges e incluso sacar la consecuencia de que tuvieron hijos, de esta razón de por sí no parece suficiente para explicar por qué el priorato de Sion le dedica una devoción tan apasionada, teniendo en cuenta además de que, según hemos visto en el capítulo anterior, hay buenas razones para destacar la idea de que fuesen los antepasados de la dinastía para destacar de que hay buenas razones para para descartar, perdón, la idea de que fueran antepasados de la dinastía merovingia. Está claro que el atractivo consiste en otra cosa, algo oculto, pero no inaccesible a la experiencia. Es lo que apuntan los indicios de su poder en nuestra cultura, pero no olvidemos que fue en Francia donde, según se supone, acabó sus días la mujer de carne y hueso. El relato más famoso en cuanto a la presencia de la Magdalena en Francia es la leyenda dorada de Jacobo de Voragine, 1250. En esta célebre colección de vidas de los santos, el autor, que fue dominico y arzobispo de Génova, la llamada Illuminata Illuminatrix, iluminada e iluminadora, que son precisamente los atributos que le asignan los textos gnósticos prohibidos, para nosotros resulta interesante que sea descrita como iluminada y portadora de iluminación, iniciada e iniciadora. Aquí nadie sugiere ya la inferioridad espiritual de la mujer. Aquí nadie sugiere ya la inferioridad espiritual de la mujer. Antes, al contrario, como suele ocurrir con todas las leyendas, hay distintas variaciones del tema central. Sin embargo, este permanece notablemente constante. La línea principal es la siguiente: poco después de la crucifixión, María Magdalena, junto con sus allegados Marta y Lázaro, emprendió con otros seguidores cuya identidad difiere según versiones la travesía marítima hacia las costas de los que hoy es Provenza. En un grupo variable de figurantes se cita a San Maximio, diciendo que fue uno de los 72 discípulos de Jesús y legendario primer obispo de Provenza, y a María Jacobi y María Salomé. San Maximino, San Maximino, ¿no? Uno de los 72, dice. Finalmente, Salomé, supuestas tías de Jesús, a su criada negra llamada Sara, finalmente a José de Arimatea, Enrico, amigo de Jesús. En otras tradiciones vinculado a las leyendas de Glastonbury, la razón del largo, fatigoso y, según se nos dice, peligroso viaje también depende de la versión que escuchemos. Según apunta, por ejemplo, que el grupo huía a la persecución desencadenada por los judíos contra los primeros cristianos. En algunos casos la narración introduce un motivo milagroso, y es que los desterrados fueron puestos deliberadamente por sus enemigos en una barca sin remos, sin timón, pero sin embargo lograron arribar a tierra firme. En la leyenda medieval, el sur de Francia era por aquel entonces un yermo
donde solo vivían algunas tribus salvajes paganos. En realidad la Provenza formaba parte del Imperio Romano y no de las menos importantes, sino muy civilizada, donde prosperaban la colonia romana, la griega e incluso la judía. La familia de Herodes tuvo fincas en la región y el viaje, lejos de ser un tanto arduo y aventurado era ruta normal de los barcos mercantes y no mucho más difícil que una travesía, digamos, desde Sidón o Tiro hasta Roma. De manera que si realmente el grupo se mudó a la Provenza no sería la persecución el motivo por el de que recalasen allí, y bien pudieron elegir tal destino por su propia voluntad. Todas las leyendas aseguran que desembarcaron en lo que hoy es Saintes-Maries de la Mer, en la Camargue. Una vez allí se despidió la comitiva y sus integrantes emprendieron diversos caminos a fin de propagar el Evangelio. Dice el relato que la Magdalena predicó en aquella misma región, convirtiendo a los paganos antes de hacerse ermitaña en una cueva Saine-Baume. Según algunas variantes vivió allí durante el poco plausible pero castizamente bíblico plazo de 40 años, muy largos para dedicarlos a arrepentirse de sus pecados y meditar sobre Jesús, seguramente con intención de añadir un poco de picante a la historia. Dicen que los pasó desnuda, tapándose únicamente con su cabellera, más o menos como hizo Juan el Bautista con pellejos de animales. Al término de su vida, unos ángeles la llevaron a presencia de San Maximio, entonces primer obispo de Provenza, quien le prestó los últimos auxilios, y que está enterrada en la población que lleva el nombre del santo. Bonita leyenda, pero ¿cuánta verdad hay en ella? Es muy poco probable que la Magdalena fuera ermitaña en una cueva. De Saint-Baume, sin, no importa cuántos años que nunca estuvo allí, lo admite incluso el actual sacristán de la capilla católica. El lugar no carece de significación, sin embargo en la época romana no era la mítica selvática que dice la leyenda. La comarca tenía bastante población y la cueva propiamente dicha era un centro de culto de Diana Lucifera, que significa la que reza, la que trae la luz. O sea, un centro de culto, eh, o sea, lo mismo que Illuminatrix, aunque la Magdalena desnuda, por más que sea cabelluda, habría sido un centro de atención ciertamente. No se habría visto sola en dicho centro religioso, porque sin duda se congregaban en la cueva otras sacerdotisas y adeptos. No obstante, y aunque la cristianización de los santuarios paganos a posteriori ha sido, como se sabe, una práctica corriente y bien conocida, hay algo más en el trasfondo. Por cierto, Arles, la población importante más cercana del lugar donde se supone que desembarcó la Magdalena, era un destacado centro de culto a Isis. Esta comarca pantanosa y malsana, por lo visto recibió a varios grupos adoradores de divinidades femeninas y sin duda siguió sirviendo de refugio a los seguidores de tales cultos hasta bien avanzado el periodo cristiano. ¿Cuánto vamos? El detalle es que ya, el detalle es que no tengo para pausar acá. Antes tenía. Ya. De hecho, la metamorfosis de la Magdalena, espléndidamente voluptuosa en una ermitaña famélica y llorosa, fue la cristianización deliberada a otra narración mucho más ambivalente, ya que todos los elementos se toman de la leyenda de María egipciaca, una santa del siglo V que también fue prostituta convertida en ermitaña y cuya penitencia en los desiertos de Palestina duró 47 años, pero como las costumbres no desaparecen fácilmente, pagó el viaje en barco al lugar de su penitencia y con la presentación de los habituales servicios personales a los marineros
y lo que es más notable, se la consideró tanto más santa por hacerlo. Con esto y otros indicios que citaremos más adelante, se echa de ver que en la historia de la Magdalena la parte de la penitencia es un invento deliberado de la iglesia medieval para hacerla más aceptable, pero el distinguir lo que no fue sirve de poco a la hora de dilucidar lo que ocurrió en realidad, ni el verdadero carácter del personaje. En el caso es que una vez que y otra nos tropezamos con el curioso atractivo de esa mujer, la cual va mucho más lejos que el mero carisma contemporáneo y no solo ha sobrevivido a los siglos, sino que incluso parece aumentar en época reciente. Las leyendas de santos son miles, aunque más verosimiles que otras, pero la triste realidad es que si todas son ficticias, ¿por qué iba a ser diferente el caso de María Magdalena? ¿Qué razón hay para creer que esa leyenda encierra una sustancia? Muchos comentaristas han afirmado... ¿What? Muchos comentaristas han afirmado que la presencia legendaria de la Magdalena en Francia fue obra de hábiles amanuenses franceses deseosos de crearse una especie de ascendencia bíblica, el estilo parecido de los relatos de la presencia del niño Jesús en las partes occidentales de Inglaterra. Es innegable que muchos detalles de la crónica de María Magdalena en Francia son adherencias posteriores, pero hay motivos para sospechar que todo ello tuvo un fundamento real. Se puede considerar inverosímil que Jesús visitase nunca las comarcas occidentales de Inglaterra, entonces un rincón muy remoto de los confines del Imperio Romano. Otra cosa es proponer que una mujer adinerada hubiese visitado una provincia culturalmente floreciente en las orillas del Mediterráneo ya romantizado por completo, pero es mucho más revelador el papel que se le atribuye a esos relatos, puesto que se afirma expresamente que predicaba. Como hemos visto, la primitiva iglesia la llamó apóstol de apóstoles. En la Edad Media había sido inimaginable que nadie atribuyese a una mujer misión semejante. Si como mantienen algunos críticos la leyenda de la Magdalena francesa fue inventada por unos monjes medievales, desde luego no le habrían concedido el atributo de apóstol, por entonces enfáticamente masculino, lo cual sugiere que el relato se basa en un recuerdo real de una mujer que estuvo allí. Por más que embelleció el decurso de los siglos, vale la pena señalar además que según los historiadores hay indicios de que el cristianismo estuvo establecido en Provenza desde el siglo I. Tras fijar nuestra base en la ciudad de Marsella, fuimos a los lugares principales que asocian a la leyenda de la Magdalena. No sé si lo puedo cambiar, a ver, vamos a chequear. Pam, 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 no, pam, 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 ya. Tras fijar nuestra base en la ciudad de Marsella, fuimos a ver algunos lugares principales que se asocian con la leyenda de la Magdalena. Oh, me muero de sueño, no puede ser. La pista empieza con la narración misma de Saint Marie de la Mer. Ya está. Ya. Se pone la luz. Ella llegó. Ya es innegable que hay muchos detalles. No, 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 no. Es que lo que me está molestando a mí. Ay, no, así no deja. Sainés María es la única población en una comarca por lo demás eficazmente dedicada a la cría de caballos, que es la que ha dado fama a la Camargue y refugio también a numerosas especies de aves acuáticas, donde las cuales pueden verse bandadas de flamencos que visitan estas costas procedentes de África. Es una tierra primitiva, aquella donde al anochecer se levantan enjambres millonarios de mosquitos, por los que el viajero que lleva un buen rato conduciendo a través de las marismas de Arles suele quedarse bastante sorprendido cuando se tropieza con Sainés Maries y descubre un activo centro turístico donde no falta su parque de atracciones, sus bares y sus restaurantes, como todo lo demás de la Comargue.
Tiene cierto sabor español, incluido la Plaza de Toros, que en este caso se encuentra junto a la playa. La nave de Notre Dame de la Mer se alza con un galeón sobre las casas bajas y no nos extraña enterarnos de que la iglesia del siglo XII estaba amurallada cuando se construyó. En esa remota ciudad costera se hallaba constantemente amenazada por los piratas y otros enemigos. Aquí se veneran a tres Marías, la María Magdalena, María Jacobi y María Salomé. Esta iglesia interesó particularmente a René de Anjou, 1408-1480, rey de Nápoles y Sicilia, que según el priorato de Sion fue uno de sus grandes maestros. El buen rey Renato, pues así pasó a la historia, era gran devoto de la Magdalena y pidió permiso al pontífice para excavar la cripta. Descubrió los dos esqueletos que dijo ser los de María Jacobi y María Salomé, pero no halló ni rastro de la Magdalena. Ni en el interior de la iglesia hay una capilla dedicada a Sara la egipcia y supuesta criada de las Marías, tenida tradicionalmente por negra en la santa patrona de los gitanos, que se reúnen a miles en la ciudad cada 25 de mayo para celebrar su festividad. Eligen la reina gitana del año frente a la figura de Sara y luego sacan a esta en solemne procesión y se adelantan con ella en el mar. Como es natural, dicha ceremonia se ha convertido en uno de los grandes eventos turísticos de la región, que todos los años atrae a gran número de famosos, entre los cuales Bob Dylan, quien después de su visita se sintió inspirado y escribió una canción. Al otro, a otro de esos visitantes ilustres se les conmemora por medio de la placa colocada en la plaza de la iglesia, el catedral Angelo Roccalli. Vamos a pausarlo acá. Quiero comprarme gaseosa y para dejar de bostezar, si no voy a estar en un ataque de bostezo terrible.